Bien. Como les decía hace un momento, Sócrates era sofista en primer lugar y compartía la preocupación de la época acerca de abrir la política y de abrir la enseñanza filosófica a todas que pudieran hacerlo. Discrepa con los sofistas, como ya habíamos dicho, con la cuestión que después lo llevará a decir que estos, no a Sócrates, sino a la sociedad, estos cobraban por sus enseñanzas. En ese sentido, Sócrates discrepa con la doctrina de cobrar para enseñar y con el método que es la retórica. ¿Sí? No cree que la retórica vaya a dar ciudadanos críticos, sino ciudadanos egocéntricos en ese sentido. Las ideas socráticas son muy claras. Él apunta a recuperar el diálogo, a hablar con cualquiera, porque para él no existen valores absolutos. Tampoco es posible, ¿sí?, esclarecer cada cosa o establecer qué es lo que es cada cosa, definir las cosas. Para él, el hombre individual y el hombre colectivo van a coincidir cuando cada uno se conozca a sí mismo. ¿Sí? Yo me conozco a mí mismo, voy a poder entablar una relación de igualdad con los otros, sin querer imponerme. Lo que hace la retórica es imponerse a aquel que maneja mejor el discurso. Bien, la tarea que él desarrolla en su época es fundamental porque cambia el enfoque de la búsqueda del origen que habían producido los presocráticos y ahora se va a apuntar a una antropología. Entonces, para él, la tarea del hombre es averiguar qué es lo bueno, la virtud y la justicia. Para él, la aplicación del logos, ¿se acuerdan de lo que hemos visto como palabra que sabe? Va a tratar de descubrir, no de definir, de descubrir. Ese va a ser el camino de la pregunta. Y ustedes saben que el método socrático, la mayéutica, tiene que ver precisamente con la pregunta, no con la definición ni con la respuesta. Bien, para él, el logro de estos aprendizajes, hechos de ese modo, va a ser a los sujetos virtuosos. La virtud en el sentido de conocimiento y no en el sentido religioso. ¿Por qué? Él dice que todo aquel que peca lo hace por ignorancia. Lo mejor que puede hacer un ser humano es reconocerse ignorante, porque puede hacer el mal ignorándolo. Todos estamos en condiciones en algún momento de hacer el mal. El tema es si ignoramos. Sócrates cree que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno. Puede pecar, puede hacer el mal, pero lo hace porque ignora que está haciendo mal. Entonces, todo este proceso del pensamiento socrático va a buscar dar a luz ideas, dar a luz una nueva concepción del ser humano y del lenguaje. Por eso mismo, todo el desarrollo del pensamiento socrático va a ser reconocido como una antropología, ¿sí?, y como una virtud. Acá aparece, chicos, gente, el hombre, el ser humano, el hombre como alguien que piensa y que se piensa a sí mismo. Es el vuelco antropológico de la filosofía de la naturaleza. Pero no es un vuelco simple, porque Sócrates no apunta solo a las ideas de que el ser humano se conozca, sino que se conozca para operar en la política, en la educación y en la filosofía. No es una constitución ingenua que dice que el ser humano se conozca a sí mismo. ¿Y para qué? Para poder operar en el campo de la filosofía a través del método, pero para cambiar un estado de situación dado. Es decir, la justicia, a ver, el conocimiento, la virtud y la justicia van a ser los parámetros de la conformación de una democracia griega en sentido pluralista democrático.
Esas son las ambiciones de Sócrates. Con respecto a lo que les decía hoy, ¿sí? El tema de buscar, reconocer las diferencias entre Atenas y Esparta, teniendo en cuenta la faz productiva o la faz, ¿cómo les podría decir? Las ventajas de la faz guerrera en Esparta para la sociedad ateniense es porque él también fue hoplita, o sea, soldado griego. Él combatió. Entonces, es decir, ¿cómo un soldado griego puede llevar al Senado, a la política, a la justicia, una palabra disidente en este campo? Porque los atenienses opinan sobre política, sobre la guerra, y participan, pero ellos no pelean, pelea Esparta. Entonces, este cuestionamiento que hace Sócrates va a generar un contexto controvertido, un contexto donde las ideas van y vienen, hay disputas, hay rechazos, hay escenarios disidentes y también hay escenarios de resistencia. En el Senado, los filósofos que cumplían el rol político no les va a gustar lo que proponía Sócrates, a punto tal de que se decide sacarlo del medio. El tema es uno de los principales por los cuales se apresa a Sócrates, es porque siendo pobre interpela a los aristócratas. ¿Sí? Fíjense las posibilidades que le da la filosofía. Siendo pobre, cuestiona el derroche, ¿sí? Los excesos, y habla de la austeridad y de la frugalidad, es decir, comer lo justo y necesario, ser responsable de lo que se consume, y acá no está buscando como en Pitágoras una relación con la divinidad, sino que está hablando desde el ciudadano griego, del habitante griego y de aquel que está luchando por cambiar ese escenario sociopolítico. Bien, fíjense, les voy a leer un fragmentito porque es un fragmentito de manual que es muy chiquitito, pero es un manual muy lindo. Dice, la aparición de Sócrates va a generar un contexto controvertido. Dice, tiene problemas tanto con el gobierno de los demócratas, a los que considera ineptos y demagogos, como con los aristócratas, a los que acusa de defender los intereses de la clase hasta la corrupción. ¿Hay algo nuevo en el contexto corriente? Con todo, respeta y acepta el nomos, la ley de su ciudad, hasta el punto de acatar la sentencia que lo condena a muerte. Cuando hablamos de la coherencia del pensamiento socrático, tenemos que tener en cuenta que incluso hasta la muerte respetó la ley de la ciudad, pero no por eso dejaba de criticarla. ¿Sí? Bien. El hecho de pensar en la importancia de Sócrates tiene que ver también con el hecho de la justicia. ¿Sí? Habíamos hablado con los presocráticos que Parménides hablaba de la musa de la justicia, ¿se acuerdan de la de qué? Bien. La idea de justicia deja de tender en Sócrates a la divinidad y comienza a plantear una idea de justicia en el contexto humano. Ya no depende de la divinidad, sino para Sócrates, ya no depende de la divinidad, sino que va a ser una construcción de poder interhumana. Y eso es un aspecto muy fuerte del pensamiento socrático que hay que poner ahí en cuestión. Entonces, cuando uno alude a una implementación de la justicia que tiene que ver con lo divino, se está sacando el peso de la responsabilidad humana de tomar decisiones.
Si digo que la justicia o las leyes son producto de los senadores, estoy poniendo en el cuerpo legislativo de la democracia la responsabilidad de la ley. Entonces eso nunca va a ser gratuito, porque estamos poniendo en terreno móvil aquello que no se discutía. No discutía la ley, la acataba, pero decía, cuidado que esto es así, 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 yo la voy a respetar, pero no estoy conforme en cómo se toman las decisiones ni cómo se construyen las leyes. Porque es las ideas de unos pocos para todos. Sócrates es básicamente esto, no hay mucho más de Sócrates. Lo que hay después son los diálogos de Platón hablando de Sócrates. Pero lo que quiero que presten especial atención es a la idea de justicia, a la idea de democracia y al hecho de la política y por sobre todas las cosas a la construcción del discurso. ¿Sí? El discurso socrático es un discurso móvil, es un discurso dinámico, es un discurso que plantea escenarios constantemente diversos. Porque ese discurso controvertido, crítico, cuestionador, interpelante, le va a costar la vida. Y eso le va a dejar una enseñanza y una experiencia muy fuerte en su discípulo, que es Platón. Entonces, cuando nosotros pensamos a Sócrates, tenemos que pensar que las experiencias socráticas en el campo de la ciudadanía ateniense va a marcar fuertemente el pensamiento de Platón. Entonces, nosotros vamos a pensar desde ese lugar de qué manera las experiencias del maestro se vinculan con el pensamiento del discípulo, pero en la medida en que cada uno construye su propio derrotero filosófico. Nosotros vamos a ver en Platón la política, la república, la filosofía, y lo que hace Platón mata el discurso. Con respecto al maestro, porque si al maestro su discurso le costó la vida, él debe cambiarlo. Entonces, lo que hace Platón es se sale del seno de lo social, del debate político llano, y comienza a hablar de la división del mundo, y lo lleva al campo abstracto. Cuando yo llevo un pensamiento al campo abstracto, lo hago formal. Y cuando lo hago formal no está carne de por medio, entonces no hay riesgos. Bueno, en ese camino vamos. ¿Está? Bien, voy a suspender la grabación un ratito. Bueno, entonces vamos a pensar según lo que dice Sócrates, que la justicia sería no violar ninguna ley del Estado. Ningún ciudadano debe transgredir la ley, eso sería justicia. Pero la justicia no debe servirse para tener ventaja si tuviera que tener en cuenta las leyes. No hay testigos que puedan cambiar los preceptos naturales de lo que es la ley. Mientras que las de la ley deberían demandar un vínculo con los ciudadanos en común y no con algunos ciudadanos. Por lo tanto, las leyes, hasta que no dejen de descubrir lo que han convenido unos para pasar sin vergüenza otros, sería el camino de la justicia para Sócrates. Muy bien.